El caos que fue entrar a Florencia en auto. Y llegamos finalmente a la ciudad del arte, del amor, del renacimiento. Monterrigioni empieza allá y termina acá. Es un pueblito amurallado arriba de una colina. Nos sentamos un ratito en la Plaza del Campo, justo frente a la torre del Mangia, que es el icono de la ciudad de Siena. Mucha gente me pidió que averigüe los precios de los iPhone acá en Europa. Si vienen a Florencia, caminando hacia el Puente Vecchio, por la callecita interna, hay un café que tiene salida directamente a esta panorámica que se encuentra acá. Si van a venir a Florencia en auto, tengan en cuenta que es muy difícil estacionar. Llegamos al domo, he visto muchos documentales al respecto, no puedo contar nada porque no me acuerdo. Pudimos entrar al histórico museo de la academia. Hay mucha gente en esta esquina, así que muy evidentemente acá la vuelta pasa. ¡Oh! Tremendo. Luca acá es con doble C, así que imaginemos que se dice bienvenidos a Luca. Le está explicando todo en inglés a dónde tenemos que ir. Yo no entiendo nada. Pero bueno, llegaremos a la casa. Alguna casa vamos a llegar. Perfecto, ok. Todo es lindo. Pero mientras íbamos llegando al lugar, estamos escuchando ruido de animales por todos lados. Y yo vi esta carpa y dije, ya está. Era por acá. Y bienvenido sea, porque el lugar es un sueño. Estamos recién llegados a este palacio. No sé en qué momento nos van a echar. Pero bueno, no sé. Le pregunto porque las reservas las hizo Anita, entonces yo necesito tener información. ¿Qué es este lugar? Y no sé, la verdad no sabíamos que teníamos un espacio tan bonito para nosotros. ¿Esto es nuestro? Claro, hay 2 habitaciones arriba, una es nuestra y otra de otra persona, pero todo esto es de esas 2 habitaciones. ¿Qué es este lugar, por Dios? Está bien que hicimos nuestros kilómetros. Pilot. Somos dueños de una finca. La Mona Lisa. Capaz que la verdadera. Uno anda a saber de qué rey era esta casa. Bueno. No hay palabras. Estamos contemplando. ¿Qué es esta primavera? Por favor. ¿Serán esas casas que venden por €1? El silencio que hay acá. Andá a comprar una pizza y un vino, ¿no? Nosotros hoy estuvimos en Roma. Desde ahí en el auto nos vinimos a la zona de la Toscana. Este es el lugar en el que nos encontramos. Estamos alto. Y estos son algunos de los pueblos más importantes que tenemos en los alrededores, donde podemos encontrar, por ejemplo, Lucca, que nos recomendaron mucho visitar, Pisa, Siena, que hoy estuvo al costado de la ruta, y obviamente la estrella de la Toscana, que es Florencia. Hay que venir entrenado a Monterrigioni. Las subidas son bastante empinadas. Miren lo que se ve la Toscana desde aquí. Necesitamos aprender más palabras en italiano. Evidentemente, Monterrigioni también es una cidaci amurallada. Recuerditos, recordarte. Bueno, acá se puede ver de una manera bastante gráfica las murallas del pueblo Monterrigioni. Nuevas especialidades. Tony Misti, tagliarino di salami. Por los carteles que hay en varias zonas del pueblito entendemos que es una región de peregrinación. Oliveta de Stomenano. Los olivos en la Toscana. Una fresca en la Toscana hoy. Uno de los motivos que nos trajo hacia la Toscana es de una telenovela que se llama La Reina del Sur, donde María Teresa, que es la protagonista, se vino a esconder a esta zona de Toscana. El año pasado que estuvimos en Potosí, también hemos sacado fotos referidas a la historia de María Teresa en La Reina del Sur. Vamos a cantar una canción. En la
Toscana italiana, se esconde la tía Teresa. Monterrigioni empieza allá y termina acá. Es un pueblito amurallado arriba de una colina. De hecho, desde acá se pueden ver las torres vigía. Es un cuento. Este pueblito es un cuento de la era medieval. Bueno, una película. La Plaza Duomo. Acá, si seguimos derecho. Oh. Nos sentamos un ratito en la Plaza del Campo, justo frente a la torre del Mangia, que es el icono de la ciudad de Siena. La plaza es re cómoda porque está como si fuera una reposera. Ricciarelli, Forte Margarita. Il Gattopardo. Estamos en la casa de las reconocidas y famosas Vialetti. Bueno, definiendo qué libro vamos a llevar en italiano. El regalo para mamá. Los libros en italiano. Todos degustando, probando los chocolatines. Y en el cinema nuevo está Dolores Fonsi. No importa en qué lugar del mundo uno esté, llevarse la colisión pertinente para caminar muchas horas. Un huevo, mucha proteína. Es una mezcla de portugués con italiano y argentino. San Gimignano, un pueblo amurallado, en lo alto de las colinas de la Toscana. Una belleza este pueblito de San Gimignano. Muchas tiendas de vino, hace frío, estamos alto. Estamos en una de las plazas centrales de San Gimignano. Hay torres por todos lados, también es una ciudad amurallada. Tenemos un aljibe. Si alguien está interesado en comprar un apartamento en San Gimignano. En este momento estamos prácticamente solos. Todo en Italia por ahora es una película. La construcción de esta fortaleza es roca arriba de roca, una arriba de la otra. Tiene un trabajo y son metros y metros y metros de una muralla que encierra toda la ciudad. Estamos buscando unos quesitos y unas aceitunas para hacer una picada toscana. Tomates toscanos, papas, los vinos tintos. Hay vinos en oferta. Eligiendo un vino de San Gimignano. Con esa tremenda luna en el medio de la noche, en este paisaje de la Toscana, vamos a disfrutar esta picada. Mucha gente me pidió que averigüe los precios de los iPhone acá en Europa, así que entramos a una tienda que hay acá en Florencia. No sé mucho el tema, pero voy a mostrarles los precios. Bueno, arrancamos con un iPhone 15, a ver algunas características de 128 GB, 879 euros. El iPhone 15 Plus, 979. iPhone 16, 979, 128 GB. El iPhone Pro Max, que es el más caro de todos, 1489. Estamos hablando de 256 GB. Si le cambiamos la memoria, a ver en cuánto nos queda. En 1900
89 euros. Yo de iPad no sé nada, pero bueno, acá hay precios. 969 euros, 719 euros. Computadoras, Sí. las Mac. Book tenés acá todos los precios, vos entras a la compu y tenés esta, por ejemplo, que es 256 GB, 1.549 euros. Hay 13. 1.249 euros. Y estos precios están en una tienda de electrónica. Media Market. 749 y 899 el iPhone 15, 849, 989 o 1229, depende la capacidad, el iPhone 16. El iPhone Plus 16, estos precios. El más barato, 999 euros. Y el iPhone 16 Pro Max en esta tienda de electrónica, 1.379 a 1.849 euros. Tipo el BlackBerry. Con tapita. El caos que fue entrar a Florencia en auto. Y llegamos finalmente a la ciudad del arte, del amor, del renacimiento. Llegamos a Florencia, ahora estamos en el puente Ameghino Vespucci. Allá, si ven a lo lejos, Puente Vecchio. Anita está estudiando en este momento el mapa sobre lugares icónicos de la ciudad para ilustrarnos un poco el lugar donde estamos. Puente Vecchio fue construido sobre el río Arno. Se cree que la primera construcción fue realizada en madera por los romanos luego de una inundación en 1333. El Puente Vecchio. Y ahora sí, transitando por el Puente Vecchio. Es mucho más grande de lo que yo creía que era. Y la verdad que tiene una magia con todos los localcitos, joyerías de el más alto nivel del mundo, ¿no? Ni mostrarlo. Orfebrería, joyerías, para un lado, para el otro. Y estamos en la estatua de Fellini. Y estamos en la estatua de Fellini. Acá es el lugar donde, según las historias, se juran amor eterno a los enamorados. Gimnasia, te amo, te juro amor eterno. Esta es la panorámica desde el Puente Vecchio. Nos metimos en un hotel para ver el Puente Vecchio con esta panorámica. Bueno, entramos a un cafecito, tranqui en el barrio. Las calles paralelas tienen ingreso directamente hacia el río. Si vienen a Florencia, caminando hacia el Puente Vecchio, por la callecita interna hay un café que tiene salida directamente a esta panorámica con el puente atrás. El mejor point para sacarse una foto. El café, estamos hablando de 3 euros. Mirá dónde me estoy tomando un cafecito. Tranca, al lado del Puente Vecchio. Y frente al Puente Vecchio ya se empieza a asomar el famosísimo Duomo de Florencia. Si van a venir a Florencia en auto, tengan en cuenta que es muy difícil estacionar. Hay pocos lugares habilitados para estacionar en la calle, o por lo menos es la experiencia que nosotros acabamos de tener muchas dificultades para encontrar lugar. Es una ciudad muy transitada, hay muchas motos. Busquen los lugares que tienen las maquinitas para poder estacionar de forma segura en la vía pública. Para cargar crédito en el estacionamiento de los parkings de Florencia, se pone el número de patente, se depositan acá las monedas o con tarjeta y son 2 euros por hora. Y luego se deja el ticket en esa zona del auto. La mayoría de los autos que están estacionados en la calle tienen los carteles de residente, entonces están habilitados para poder estacionar en la zona. Pero obviamente que si no está esa autorización, hay que pagar el parquímetro. Y sin una buena opción es la motito, ¿no? Esta sí que estacionan en cualquier lado. ¡Chao! ¡Chao! En el mundo del arte obviamente tenemos los iconos como el David, Miguel Ángel, Da Vinci y Diego Armando Maradona. El arte en su estado más puro.
Bueno, acá tenemos camisetas de fútbol, obviamente, que es parada obligatoria, la que hay que comprar en esta región. La del mejor 9 de todos los tiempos. Después del Pampa Sosa, el señor Batistuta. Llegamos al domo. He visto muchos documentales al respecto. No puedo contar nada porque no me acuerdo, pero la historia que tiene ese domo, por Dios. Qué gusto. Estoy buscando, no sé todavía. Dulce de leche granizada, sí. Bueno, yo hablo en español. Stracciatella, Stracciatella y losa. Chiatella. Y Stracciatella. el otro me olvidé, me lo voy a comer antes de que se me derrita. Olé. Salió el sol en Florencia. Los detalles de esta iglesia son impresionantes. Yo tengo que terminar el lado antes de entrar. Acabamos de preguntar y podemos entrar sin ticket. Justo estaban cerrando las barreras y pudimos ingresar a la Basílica de Santa María dei Fiori, que es la Basílica de Florencia, donde tiene el domo más grande del mundo. Estuve mirando algunos documentales sobre la construcción fantástica de este duomo. No me siento capacitado para explicar nada, pero busquen en YouTube, que hay un montón de documentales que son realmente imponentes. 2000 años después están terminando de construir el Duomo de Florencia. Y el Duomo desde el exterior. El Museo de la Academia, donde está el David, entre otras cosas, es realmente un caos. Para entrar con reserva por ese lado, desde acá es la fila sin reserva que da la vuelta de la esquina para allá. Pudimos entrar al histórico Museo de la Academia. Un dato importante, nosotros vinimos sin ticket y tuvimos que hacer una fila más o menos de 40 minutos. Entramos a otra sala y de repente... Invertimos 6 euros en esto, el audiolibro, con el David allá de fondo. Uno pone el número de la obra y, como si fuera un teléfono, te dan el audio con la información pertinente de la obra elegida para mirar. Tremendo los cuadros de Alessandro Alori. Esta sala de esculturas creemos que todas son de Lorenzo Bartolini. Es realmente impresionante. La casa Fanalón. Algo que siempre me llamó la atención de este tipo de museos y que me parece fantástico es poder tener la obra directamente frente a frente sin ningún tipo de intermediación de nada. No hay vidrios, no hay plásticos, ni siquiera hay barandas que marquen una distancia frente al cuadro. En vivo se ven hasta las pinceladas. Estamos en el corazón de la Toscana. El paisaje es alucinante en la zona centro de Italia. Miren con qué belleza empieza a brotar este viñedo en los primeros días de la primavera en una región privilegiada donde se cosechan y se producen uno de los vinos más codiciados del mundo, el vino de la Toscana italiana. Es la ruta que conecta Pisa con Lucca. Primera imagen de la Torre de Pisa. También estamos hablando de una ciudad amurallada. Tremenda las murallas en Pisa. Creo que de las más altas de todos los pueblos y ciudades que venimos recorriendo. Bueno, ya hay mucha gente en esta esquina, así que muy evidentemente acá a la vuelta pasan cosas. ¡Oh! Tremendo. El literal a la vuelta de la esquina. No sé cómo se ven las imágenes, pero literal que se cae esto. Literal. Acá dejando la vida para la foto.
Qué hermosura estas cosas. Las fotos de las fotos. Bueno, es fascinante ver cómo la gente se saca fotos. Ya estamos instalados en el lugar donde creemos que tiene que salir la mejor fotografía de la Torre de Pisa. Estamos todos haciendo las poses imposibles. Tenemos a Juanchito modelando, quieto, tieso, para sostener la torre. Una obra de arte. Algo muy interesante de esta ciudad es que muchos de los atractivos están en la misma parte. Miren, nosotros estamos acá, ahí está la torre, después está el Camposanto, el Battisteri, la catedral, el museo. Entonces, si nos sentamos a tomar un cafecito por acá, los vemos a todos. Es el plan perfecto. Vamos a tomarnos el cafecito de cada día, el lujo que nos damos en cada uno de los escenarios que visitamos. Y bueno, estoy fascinado con esta escenografía, donde se encuentra la Torre de Pisa. Está en caída, la torre está realmente inclinada, mucho más inclinada de lo que yo por lo menos creí que estaba. Pensé que era medio una cuestión de perspectiva, pero no. La famosa Pisa de Pisa, ¿no? Ahí de nuevo podemos observar toda la muralla, toda la ciudad está amurallada, así que está encerrada entre un paredón gigante, y en el centro total de la escena puede llegar a ser este el lugar más fotogénico de todo el viaje. Volare, oh, cantare, oh. Y llegamos a Lucca, otro de los pueblos en la Toscana que nos recomendaron visitar, e identificamos nuevamente que es una ciudad amurallada. Piazzita del Libro se llama este lugar. Entre los tips en italiano que nos van mandando la gente que sabe, nos dijeron que las consonantes se pronuncian 2 veces en el caso de que la palabra las tenga, obviamente. Lucca acá es con doble C, así que imaginemos que se dice: bienvenidos a Lucca. Son las 6 de la tarde aproximadamente y una de las plazas principales de Lucca con una vida plena. Algo muy lindo de las plazas que estamos notando es que en casi todas las plazas hay música. Y las escenas son pelis. En una foto de Lucca vimos una plaza que es como redonda y tiene alrededor todos los edificios generando como si fuera un teatro. Así que estamos caminando sin mapa, sin brújula, sin GPS, buscando ese lugar. Encontramos un mapa, no se entiende nada, pero estimo que es este lugar. El "usted está aquí" no aparece. ¿Cuál es la impresión de este pueblo, Lucca? Muy coqueto, hay mucho local de anteojos, joyería, bueno, todo lo que es vestimenta. Estamos buscando todavía esa plaza central que ya va a aparecer. Si no, hay que preguntar. ¿Cómo le preguntamos a alguien? Una piazza redonda, ¿cómo sería? La Piazza del Libro. Y llegamos a la Plaza Redonda, piazza circulare. Es muy bonita. ¿Cómo se llama, señorina, esta piazza? Piazza Anfiteatro, por la forma, claramente. Ah, pero para la dama, jugo de naranja para el caballero.